¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en el servidor de prueba. Vamos a hablar de la parte 2 del acontecimiento de verano, fiesta de verano. Recuerden que en el canal hace unos días subí la parte 1, entonces se pueden ir a informar y volver acá. Así que empecemos con el video. Comencemos hablando de la barra. Al finalizar esta barra vamos a tener un total de 1450 Drakens. Vamos a tener un total de 1500 monedas solares que posteriormente nos van a servir para intercambiar con los comerciantes dentro del mapa. También vamos a tener un total de 10 fichas de verano, donde vamos también a poder intercambiarlas por las misiones. Y al finalizar tendremos 3 cofres de celebración de la fiesta de verano, donde tendremos la probabilidad de conseguir el perro Hachi. Recuerden que para avanzar en este progreso vamos a necesitar el manto que se compra con dinero real, este que tenemos acá. Aparte de eso vamos a tener una probabilidad de conseguir la joya de rollo abrasador, que se puede conseguir en los minijuegos dentro del mapa. Bien, una vez ingresados a Calodoro vamos a tener los típicos comerciantes que ya conocemos, donde nos van a vender sus artículos. Por un lado vamos a tener a Emilia, donde sus artículos más importantes van a ser los pergaminos de experiencia de 500% que nos van a durar una hora. Por otro lado también vamos a tener el duende recoge gemas y runas, que las van a vender por 2496 monedas solares. Y lo más importante, lo que todos estamos buscando, van a ser las bolsas de la suerte, donde vamos a comprar cada bolsa por 2400 Andermantes. Hay que tener en cuenta que esta bolsa la vamos a poder comprar 50 veces durante el acontecimiento activo. Por ende, para comprarlas todas vamos a estar gastando un total de 120.000 Andermantes, así tener la probabilidad de conseguir el perro Hachi. Por otro lado vamos a tener al comerciante Genop, donde nos va a estar vendiendo sus artículos. Algo muy importante a tener en cuenta para los guerreros dragón va a ser esta runa. La runa que nos va a estar regenerando tanto porcentaje de furia por segundo. Dicha runa que no se va a poder conseguir eliminando enemigos, entonces hay que tener en cuenta eso. Por otro lado vamos a tener armaduras de set antiguos para poder comprar monturas de antiguos acontecimientos, mascotas, disfraces. Y vamos a lo importante. Lo importante va a ser las bolsas de la fortuna de verano, nuevamente. Vamos a poder comprar 36 bolsas durante este acontecimiento a través de 40 monedas solares. Al comprar todas las bolsas vamos a estar gastando un total de 1440 monedas. Y vamos a tener la probabilidad nuevamente de conseguir el perro Hachi. Bien, en cuanto a artículos, esos son los que yo considero más importantes del evento. Pero igualmente les voy a dejar unos segunditos para que puedan visualizar todos los artículos que venden cada comerciante. Una vez visualizado cada artículo de cada comerciante, vamos a pasar a la otra cosa importante que tiene este acontecimiento. Como les dije en el video anterior, vamos a tener que recolectar muchas fichas para poder intercambiarlas con las siguientes misiones. Por un lado vamos a tener 30 fichas a cambio de la llama de verano que nos va a servir para la runa. Después vamos a tener otras 30 fichas a cambio de la montura del lobo azul. Y por último, que es la novedad, vamos a tener 100 fichas a cambio de la joya de Andermantes, dicha joya que se consigue a través de los cofres con monedas de cocina. Tendremos otras misiones de los diferentes comerciantes, donde nos van a mandar a buscar diferentes tipos de artículos para intercambiarlos con fichas de verano, que esto nos va a ayudar a avanzar en las misiones. Como podemos visualizar, dentro del mapa vamos a tener diferentes tipos de cofres, donde cada uno, para poder abrirlo, vamos a necesitar 10 fichas de verano. Tendremos el cofre donde vamos a poder conseguir joyas aleatorias, el de gemas, el de la mascota, montura y por último el de runas aleatorias. Para comenzar con este acontecimiento tendremos 4 diferentes maneras. La primera va a ser a través de las cañas de pescar, donde vamos a obtener diferentes tipos de recompensas. Por otro lado vamos a tener el primer minijuego, donde vamos a tener que aguantar diferentes tipos de oleadas. Entonces ahí se recomienda ir con un set que sea bastante tanque en cuanto a vida, armadura y resistencias. Al finalizar cada oleada vamos a poder recibir los cofres y tener las recompensas. Por otro lado vamos a tener el segundo minijuego, donde vamos a tener que atacar y eliminar a cada enemigo. Mientras más rápido podamos eliminarlos a los enemigos dentro del mapa, vamos a obtener más cofres, por ende más recompensas. Y el cuarto y último minijuego, donde tendremos que elegir diferentes tipos de cofres. Al activar cada placa será a la suerte, donde en caso de que el cofre esté vacío, el juego terminará y tendremos que volver a ingresar perdiendo nuestro ticket. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento podemos retirarnos con los cofres ya conseguidos.
También algo a tener en cuenta es que para ingresar a cada minijuego vamos a necesitar los billetes. Dichos billetes que se van a poder comprar con Endermantes. También vamos a poder comprar estas cajitas diarias donde nos van a proporcionar billetes y cañas de pescar. Al realizar dicho minijuego nos va a proporcionar conseguir más billetes para seguir ingresando. Otra forma de conseguir también los billetes que hay que tener en cuenta va a ser a través de la comerciante Genova, donde le vamos a poder comprar 10 billetes durante el acontecimiento y también fichas de verano para poder utilizar en las misiones. Así que nada, gente, este fue el acontecimiento de verano. Ya saben, si les gustó, darle like, compartir, suscribirse. Recuerden que estoy en Twitch y en Kick haciendo stream casi todos los días. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.